Volvemos en este punto a uno de los temas del día, el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a las presidenciales de Ecuador. Para analizar cómo queda la situación en este país, nos acompaña en directo el consultor y estratega en comunicación política, Amaury Chamorro. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, un saludo a todas y a todos que nos ven en este momento. Villavicencio iba segundo en las encuestas para las elecciones generales que se van a celebrar el 20 de agosto, en 10 días. ¿Cómo va a afectar este asesinato en los comicios? Él no iba en segundo, pero estaba muy bien posicionado para hacer una primera candidatura. No obstante, es un golpe terrible para la democracia, para el Estado de Derecho. El Ecuador nunca había vivido un caos de violencia como fue la Colombia de los años 80 o como vive ahora en este momento México, una realidad de sangre y de tristeza que ha impactado y que seguramente va a influenciar en la dinámica electoral. No sabemos si eso va a favorecer a la primera colocada en la campaña o si eso la va a perjudicar, impidiendo que ella gane en primera vuelta. Ya está muy cerca Luisa González de ganar en primera vuelta. No obstante, independiente de la dinámica electoral, tenemos que admitir que es una tragedia lo que ha ocurrido en Ecuador. Es una absoluta ausencia del Estado de Derecho, es un narcoestado. Podemos clasificar al Ecuador en este momento como un narcoestado. ¿Qué puede significar esta excepción de 60 días decretado por el gobierno de Lasso? Bueno, en realidad es algo que lo hace como una forma de reaccionar ante la opinión pública, porque de hecho ya se han decretado otros estados de excepción localizados en provincias o en ciudades específicas. No obstante, el terror y el pánico en Ecuador es absoluto. Imagínate que en este momento el Ecuador vive un promedio de 25 asesinatos a 100.000 habitantes y lo que se calcula es que llegue a fin de año en 60 asesinatos por 1.000 habitantes. Hace apenas 7 años el Ecuador era el segundo país más seguro de América Latina, uno de los más seguros del mundo, y en este momento es uno de los peores que presenta indicadores y de un nivel de violencia nunca antes visto. Entonces, el Ecuador sufre una tragedia impactado en gran parte por una grave crisis económica, una grave crisis política, un atropello del Estado de Derecho por parte del expresidente Lenín Moreno, de Guillermo Lasso, pero también por un amplio impacto del tráfico de drogas. El consumo de los Estados Unidos es creciente. Sabemos que casi toda la droga del planeta es consumida, la cocaína es consumida por los Estados Unidos, y toda esa droga pasa por la frontera norte del Ecuador porque sale a través de barcos de la costa ecuatoriana que llegan a Galápagos, a las Islas Galápagos, se reabastecen de combustible, un combustible que es subsidiado por el Estado ecuatoriano. Ecuador tiene uno de los combustibles más baratos del mundo y permite muy rápida y fácilmente llegar la droga hacia México. Entonces, con una economía dolarizada que permite más fácil lavar el dinero, con un subsidio a la gasolina que permite que más barato el narcotráfico pueda llevar la cocaína hacia los Estados Unidos, entonces obviamente el Ecuador se transformó en un paraíso, y yo diría más que eso, en una parada obligatoria del narcotráfico hacia los Estados Unidos, que nunca había consumido tanta droga como consume hoy. Y el Ecuador está pagando los platos rotos, la sociedad ecuatoriana muy afectada con esta tragedia. Amaury, tras ese asesinato, ¿hace bien el presidente Lasso en mantener la cita electoral? Indudablemente, ¿no? Lasso es uno de los responsables de este caos y de esta tragedia en el país, ¿no? Ha sido un gobierno, el gobierno peor evaluado de la historia del Ecuador desde que se miden gobiernos. Es un gobierno ya absolutamente débil, al punto que tuvo que anticipar las elecciones, convocando lo que en Ecuador se llama la muerte cruzada. Entonces, mantener el comicio es algo fundamental para obviamente dar una esperanza al pueblo ecuatoriano de intentar llegar a reconstruir la democracia, a reconstruir su economía y poder permitir que la sociedad ecuatoriana encuentre una vía democrática para salir de este caos. No obstante, tenemos que admitir que el próximo año y medio, que este periodo presidencial de quien sea electo en estos próximos comicios, va a apenas gobernar un año y medio. En un año y medio prácticamente no se puede hacer nada. O sea, Colombia está a décadas intentando salir de la violencia causada por el narcotráfico. Mira cómo está México, que son países que tienen economías más robustas y al mismo tiempo mucho más experiencia en tratar estos temas, y mira cómo está la situación en el país. Entonces, en el Ecuador va a ser muy complicado. No obstante, es un soplo de esperanza, de oxígeno para una sociedad que está ampliamente afectada por la violencia y por una crisis económica sin precedentes. Sin embargo, estando así Ecuador, el presidente Lasso ha dicho que el crimen no quedará impune. El expresidente Correa, del que Villavicencio fue asesor y además acusado de corrupción, ha dicho que Ecuador es un estado fallido. ¿Qué buscan con estas declaraciones? ¿Las ve convincentes?
No, no es creíble. Bueno, ya mataron al sicario, ¿no? Hay imágenes ya demuestra de cómo la policía en vez de detenerlo y llevarlo a un hospital porque parecía que estaba herido, el video muestra eso, la policía lo lleva a la fiscalía y él se muere dentro de la fiscalía en un lugar público, como en una sala de recepción de la fiscalía ecuatoriana. O sea, la policía no actuó de manera adecuada, ni siquiera para proteger a Fernando Villavicencio y asesinó prácticamente, fue corresponsable de la muerte de los sicarios que podrían haber ayudado a esclarecer lo que ocurrió y principalmente de ser impunidos. Entonces, Guillermo Lasso lo que hace es intentar dar golpes de efecto con palabras vacías que nadie le cree. Acuérdate, Lasso tiene como más o menos 10% de aprobación, es terrible. Y es verdad lo que dice el expresidente Correa, que es Ecuador es un estado absolutamente fallido. Mira, todos los narcos o sicarios detenidos en el Ecuador prácticamente son liberados en el mismo día, porque las familias de los jueces o de los fiscales o de los mismos miembros de la policía están amenazados. Entonces, si no los sueltan, matan al juez, matan al fiscal, eso es cosa de todos los días. O sea, el público español y el público que nos ve está muy acostumbrado a ver las series, ¿no? de Netflix o novelas que topan el tema del narcotráfico, como fue esa tragedia que vivía Colombia en los años 80. Eso es lo que está viviendo Ecuador en este momento. Entonces, no hay un Estado, no existe una justicia que pueda actuar, no existe una policía que actúe de manera adecuada y no existe un liderazgo de un presidente que tenga la capacidad, la voluntad y más que todo la posibilidad de ejercer su cargo de presidente para intentar combatir esa delincuencia que se ha tomado todas las instancias de la vida pública y privada del Ecuador. Sobre la autoría, en un principio un grupo de encapuchados autollamados Los Lobos se ha atribuido el asesinato, pero luego otro grupo, a cara descubierta, ha dicho que ellos son los auténticos lobos y han negado la autoría. ¿Qué más sabemos de la autoría de este crimen? Y es muy grave porque ese primer video que salen los encapuchados del grupo Los Lobos, que es uno de los principales grupos delincuenciales del país, también hacen una amenaza a Jan Topic, que es otro candidato presidencial. Dicen que lo van a matar y que ellos, inclusive hay un tema importante en ese video que acusan a Fernando Villavicencio de corrupto y que le habían dado dinero y que él no había cumplido y por eso lo matan. Y después sale otro grupo, Los Lobos, diciendo nosotros, este es el video real, no es el anterior. Entonces, claro que hay una actitud política por detrás para generar desestabilidad, faltando apenas 11 días para la primera vuelta ecuatoriana, que es una primera vuelta que puede decidir la elección presidencial, ya que Luisa González, la candidata de Correa, está muy cerca de ganar en primera vuelta, y esto realmente puede mover las estructuras de la opinión pública y de repente acelerar la victoria de ella o quitarle la primera vuelta en este momento. Entonces es una situación muy compleja donde sí está envuelto obviamente el narcotráfico, pero sí hay seguramente hay por detrás, yo quiero tomar la libertad de indicar que yo creo que sí hay una participación política por detrás de esto, lo que está ocurriendo, no es simplemente un caso de asesinato por un tema de narcotráfico. O sea, Fernando Villavicencio no tenía chance de ganar la elección presidencial, ni siquiera de pasar a segunda vuelta, no obstante era un personaje, un periodista muy expuesto dentro del país, alguien que inclusive presidió la Comisión Anticorrupción de la Asamblea Nacional. Él acusaba a Lasso y presentaba pruebas, iniciaba procesos contra Lasso, contra Correa, contra diversos políticos, empresas que supuestamente estaban inmiscuidas en casos de corrupción en el país, dentro y fuera del Ecuador, inclusive la denuncia contra algunos miembros de partidos como la Revolución Ciudadana o el mismo partido de gobierno, y él era una figura muy expuesta. Ya venía siendo denunciado. Él ya venía denunciando hace 2 semanas. Él dijo con nombre y apellido quién lo había denunciado, quién lo había amenazado de muerte y quién supuestamente fue el mismo que ejecutó el asesinato. Amaury. Ahora cabe... Perdón. Amaury, la última, nada, muy rápida. El mandato de Lasso, lo decía usted, está marcado por la grave ola de criminalidad, por casos de corrupción también. La hermana de Villavicencio acusa al gobierno de Ecuador de lo sucedido. ¿Cómo lo ve? Mira, sin duda alguna, si uno ve el asesinato, hay una falencia de la estructura de seguridad que era la misma Policía Nacional que le da. Primero, un candidato que está amenazado por 2 grupos criminales, los principales del país. Tercero, segundo, no tiene un carro blindado, estaba con policías alrededor que no le hacían el cordón de seguridad. Y después, en vez de detener al sicario,
lo matan. Entonces, mira lo que ha ocurrido, es emulando lo que pasó en Colombia cuando matan a Luis Carlos Galán, que también las fuerzas de seguridad, en vez de detener, matan al sicario. Es lo que pasa contra Carlos Pizarro, que también en vez de detener al sicario lo matan. Y en ambos casos hubo participación directa de las fuerzas de seguridad. O sea, el Estado colombiano en ese entonces tenía participación directa en la muerte de estos importantes personajes de Colombia, y en el Ecuador no fue diferente. O sea, indudablemente por ineptitud o por actitud, la Policía Nacional falló en la seguridad y mató al principal no testigo, pero el principal participante del asesinato, que podía ayudar a esclarecer lo que ha ocurrido. O sea, el Estado ecuatoriano no quiere saber quién mató a Villavicencio. Amaury Chamorro, consultor y estratega político en comunicación política, muchas gracias por atendernos aquí en el canal 24 Horas. Un placer. Un saludo a todas y a todos.